Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema realmente fascinante y personal que abordar, algo que ha estado resonando en las redes y en los medios, y que tiene que ver con una figura muy querida en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de la talentosa Demet Özdemir, quien ha compartido abiertamente algo que muchos podríamos encontrar relatable, una confesión sobre la confusión de identidad que la invade. Sí, han leído bien. Nuestra querida actriz, conocida por sus roles cautivadores y su carisma innegable, ha abierto su corazón sobre un sentimiento que, lejos de ser trivial, toca fibras muy profundas de la experiencia humana. Y antes de que nos adentremos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les da acceso a todos nuestros contenidos y nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos como este para ustedes. Así que, clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Hoy vamos a desgranar qué significa esta confesión de Demet Özdemir, por qué es tan importante que figuras públicas compartan estas experiencias, y cómo podemos, desde nuestra propia perspectiva, entender y quizás hasta aplicar algunas de estas reflexiones a nuestras vidas. En un mundo donde a menudo se nos presenta una imagen de perfección inquebrantable, especialmente en el ámbito de las celebridades, escuchar a alguien como Demet hablar de confusión de identidad es un soplo de aire fresco y una invitación a la autenticidad. ¿Acaso no hemos sentido alguna vez que no sabemos bien quiénes somos, o que la presión externa nos hace dudar de nuestra propia esencia? Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esa sensación, aunque quizás no en la misma escala mediática. Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, ha sido objeto de atención por sus recientes declaraciones. En una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, ella misma admitió que a veces se siente invadida por una confusión de identidad. Imaginen eso. Una persona que vemos en pantalla, que parece tenerlo todo resuelto, que interpreta personajes con tanta convicción, confesando sentir dudas sobre su propio ser. Esto es lo que hace que sus palabras sean tan poderosas. No se trata de un simple lapsus o un momento de debilidad, es una reflexión profunda sobre la complejidad de la identidad en la era moderna, especialmente para alguien que vive bajo el constante escrutinio público. ¿Pero a qué se refiere exactamente Demet cuando habla de confusión de identidad? Si bien no podemos leerle la mente, podemos inferir que sus palabras apuntan a varias facetas. Por un lado, está la presión de ser una figura pública. Cuando tu vida se convierte en una vitrina, donde cada acción, cada palabra, cada elección de vestuario es analizada, puede ser difícil separar la persona real del personaje público. Los fans, los medios, las redes sociales, todos contribuyen a construir una imagen de ti, y a veces esa imagen puede sentirse ajena, o al menos, no abarcar la totalidad de quién eres. Demet, al ser una estrella de telenovelas y una figura mediática, está constantemente en el ojo del huracán. Es natural que en ese torbellino, la línea entre su identidad privada y su persona pública se difumine, generando esa sensación de desconcierto. Además, la confusión de identidad puede surgir de la constante evolución de uno mismo. A medida que crecemos, experimentamos cosas nuevas, aprendemos, cambiamos de perspectiva. Es un proceso natural y saludable. Sin embargo, en el caso de figuras públicas, este crecimiento puede verse complicado por las expectativas externas. Demet, como cualquier otro ser humano, está en un viaje de autodescubrimiento. Está madurando, probablemente enfrentando nuevos desafíos profesionales y personales, y es en esos momentos de transición donde las viejas certezas pueden tambalearse. La confesión de Demet podría ser una señal de que está navegando por estas aguas, cuestionándose quién es ahora, qué quiere y cómo encaja todo en su vida. Otro aspecto a considerar es el impacto de las redes sociales y la cultura de la comparación. Vivimos en un mundo donde todos, en mayor o menor medida, estamos expuestos a las vidas aparentemente perfectas de otros. Para alguien como Demet, esta exposición es amplificada a un nivel estratosférico. Es fácil caer en la trampa de compararse, de sentir que uno no está a la altura, o de cuestionar las propias decisiones cuando se ven contrastadas con las de otros. Esta constante comparación, alimentada por las plataformas digitales, puede sembrar semillas de duda sobre la propia valía y la propia identidad. Es crucial entender que esta confesión no es un signo de debilidad, sino de valentía. Admitir una vulnerabilidad tan personal en el ojo público requiere una gran dosis de coraje. Demet Özdemir, al compartir su experiencia, no solo está
siendo honesta consigo misma, sino que también está enviando un mensaje poderoso a sus seguidores, que está bien no tener todas las respuestas, que es normal sentirse confundido a veces, y que la autenticidad reside en aceptar esas complejidades. Este acto de apertura puede ser increíblemente empoderador para quienes la admiran, ayudándoles a sentirse menos solos en sus propias luchas. Pensemos en el poder de la identificación. Cuando vemos a alguien a quien admiramos, alguien que parece exitoso y realizado, admitir que también experimenta dudas y confusiones, nos permite humanizarlo. Nos recuerda que bajo el brillo de la fama, hay una persona con sus propias inseguridades y sus propios procesos de crecimiento. Esto, a su vez, puede animarnos a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. A menudo nos exigimos una perfección que ni siquiera nosotros mismos podemos ofrecer a los demás. Escuchar a Demet nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos, tanto hacia nosotros mismos como hacia las figuras públicas, y a valorar la autenticidad por encima de una fachada impecable. Además, la confesión de Demet Özdemir nos abre un debate sobre la naturaleza de la identidad en sí misma. ¿Es la identidad algo fijo e inmutable, o es un constructo en constante evolución? Las neurociencias y la psicología nos hablan de que somos seres en perpetuo cambio, moldeados por nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestro entorno. La idea de una identidad estática es, quizás, una ilusión. En este sentido, la confusión de identidad que experimenta Demet podría ser simplemente el reflejo de un proceso natural de redefinición. A medida que navega por nuevas etapas de su vida y carrera, es natural que su sentido de sí misma se ajuste y se reconfigure. Es interesante considerar cómo la fama puede exacerbar estas dinámicas. Por un lado ofrece oportunidades únicas y visibilidad, pero por otro, impone un escrutinio sin precedentes que puede hacer que el proceso de autodefinición sea aún más desafiante. Imaginen tener que conciliar la persona que son sus millones de seguidores esperan ver, con la persona que ustedes mismos están descubriendo que son. No es tarea fácil. Demet Özdemir, al compartir su lucha, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de mantener un sentido coherente del yo en un mundo que a menudo nos empuja en direcciones contradictorias. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, que la vulnerabilidad es una fortaleza. Demet no está pidiendo lástima, está compartiendo una verdad. Su honestidad es un regalo para todos nosotros. Nos recuerda que la vida no es una línea recta y que los altibajos, las dudas y las confusiones son parte intrínseca del viaje humano. Segundo, nos anima a cuestionar nuestras propias expectativas sobre la perfección. En un mundo saturado de imágenes cuidadosamente curadas, es fácil caer en la trampa de creer que todos los demás lo tienen todo resuelto. La confesión de Demet es un antídoto contra esa ilusión. Y finalmente nos invita a un viaje de autodescubrimiento más amable. Si una estrella de fama mundial experimenta confusión de identidad, ¿por qué nosotros no? Quizás la clave no esté en eliminar esa confusión, sino en aprender a navegarla con compasión y paciencia. Quizás se trate de abrazar las diferentes facetas de nosotros mismos, de aceptar que somos seres en constante evolución, y de encontrar paz en ese proceso de devenir. En resumen, la reciente confesión de Demet Özdemir sobre la confusión de identidad que la invade es mucho más que un titular jugoso. Es una ventana a la complejidad de la experiencia humana, magnificada por las presiones de la fama y la era digital. Nos recuerda la importancia de la autenticidad, la valentía de la vulnerabilidad y la naturaleza cambiante de nuestra propia identidad. Al compartir su lucha, Demet no solo humaniza su propia figura, sino que también nos ofrece un espejo para reflexionar sobre nuestras propias experiencias y nos anima a ser más compasivos con nosotros mismos en nuestro propio viaje de autodescubrimiento. Es un poderoso recordatorio de que incluso en el brillo de las luces, todos estamos navegando por el laberinto de quienes somos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. Espero que este análisis de las declaraciones de Demet Özdemir les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Se han sentido alguna vez confundidos sobre su identidad? ¿Cómo han lidiado con esa sensación? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en
el próximo contenido. Hasta pronto.